la UME, pero estaba el Ejército. Y había un Gobierno con voluntad de cumplir con su deber. Señora ministra, ¿por qué no lo fue desde el primer día? ¿Por qué no lo fue desde el primer día para este Gobierno? ¿Por qué Valencia tuvo que gritar? ¿Por qué Valencia tuvo que gritar ¿dónde está el Ejército? Pues yo se lo voy a decir. Por cálculo político, por abulia dolosa y al final por una inacción criminal en términos jurídicos, sobre el que algún día también este Gobierno tendrá que responder ante los tribunales, como probablemente también tenga que responder la Administración autonómica. ¿Por qué desde el primer día, señora ministra, por qué desde el primer día no estuvo desplegada la Intendencia Militar para proporcionar agua y comida a los afectados? ¿Por qué no lo hizo? Y como no lo hizo, lo tuvieron que hacer los voluntarios. ¿Cree usted que es explicable esa inacción? ¿O por qué, en otro ámbito distinto al suyo, pero afecta a la estrategia general del Gobierno, por qué el Ministerio del Interior tardó casi 5 días en mandar a la zona afectada refuerzos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras que por las noches aquello eran municipios sin ley sometidos al saqueo y al pillaje? Mire, dijo usted algo que le perseguirá siempre y que retrata la actitud del Gobierno en este asunto y que retrata la inacción inicial a la que ustedes sometieron a unas Fuerzas Armadas que estaban deseosísimas de desplegarse desde el primer instante para ayudar a España y a los españoles. Dijo usted, es que el Ejército no está para todo. Y dice el señor portavoz del Grupo Socialista, ¿qué hubiera sido si no hubiera existido la UME? Pues mire, señor portavoz del Grupo Socialista, no existía la UME. Señora ministra de Defensa, el Ejército sí estaba para todo. Gobierno socialista de 1983, de Felipe González, inundaciones en Bilbao. En las 72 primeras horas se desplegaron 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y un ingente material de auxilio en la zona afectada. Y además, señorías, en una situación política que se vivía en el País Vasco por razones de todos conocidos, soberanamente difícil. No estaba la UME, pero estaba el Ejército. Y había un Gobierno con voluntad de cumplir con su deber. Señora ministra, porque el Ejército sí está para todo cuando se trata de auxiliar. Y me habla usted de legislación. Le puedo hablar yo del artículo 8 de la Constitución y de su desarrollo en el artículo 15 de la Ley de Defensa Nacional, en donde se establecen las misiones de las Fuerzas Armadas. Entre ellas, la preservación de la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. ¿Que no era este el caso? Me habla usted de legislación. Le puedo citar la Ley de Seguridad Nacional, que define la seguridad nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos bajo la dirección del presidente del Gobierno y la responsabilidad del Ejecutivo Central. A mayor abundamiento, esta legislación en materia de seguridad nacional determina cuál es el caso en el que es necesario decretar esa situación de interés para la seguridad nacional. Y con esto concluyo. Aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones bajo la dirección del Gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles. Mire, concluyo. Incompetencia absoluta, frivolidad por parte de la Administración autonómica, pero una miserable inacción dolosa
por mero cálculo político del Gobierno de la nación, traicionando su deber de gobierno y, en este caso, además, jugando con la ejemplar imagen de las Fuerzas Armadas, que estaban deseosas de llegar allí desde el primer día, y usted no le dejaron. ¿Para qué le sirve a usted el Ejército? ¿Para qué le sirve a este Gobierno el Ejército? Señora ministra de Defensa, nada más. Gracias. Las palabras de respeto que no tuvo usted con los vivos en aquel garaje de Paiporta y por las que todavía no se ha disculpado. Tiene usted razón cuando dice que la España unida y solidaria sí ha estado con Valencia. Desde luego, no lo estuvo el Gobierno desde el primer momento, y por una razón estricta de cálculo político. No es verdad, señora ministra, que desde el primer día las Fuerzas Armadas hayan estado trabajando. Es lo que querían hacer las Fuerzas Armadas y es lo que el Gobierno no les dejó por ese mero cálculo político. Mire, la reacción errónea, incompetente y tardía del Consell de la Generalitat no empece para señalar la inacción dolosa del Gobierno, que debió de asumir de inmediato la dirección de esta crisis. Debió hacerlo conforme a lo determinado en la legislación vigente, que es muy clara al respecto, conforme a lo establecido en la propia doctrina interpretativa del Tribunal Constitucional respecto a los niveles competenciales de emergencias cuando se producen determinadas catástrofes, que es muy clara al respecto. Lo debió hacer en función de lo establecido en la propia Constitución respecto al papel de las Fuerzas Armadas frente a catástrofes o situaciones que son de interés para la seguridad nacional, y debió, conforme a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional, declarar la situación de emergencia de interés para la seguridad nacional, movilizando, por tanto, al conjunto de las Fuerzas Armadas, desde el primer momento, desde el primer día, encomendando el mando de todas las operaciones al jefe del Estado Mayor de la Defensa y a su Estado Mayor conjunto y mando de las operaciones, para desde el primer momento haber desembarcado en las zonas afectadas todas las unidades de ingenieros, zapadores, transportes, sanidad militar, intendencia militar, incluso grupos que tienen acreditados sobre el terreno una enorme eficacia, como son los paracaidistas, la Legión o los grupos de operaciones especiales. Sí, estoy diciendo desde el primer día, señora ministra. Y el resultado de ese cálculo político del Gobierno, el resultado de que usted dijera que no se puede, en fin, que el Ejército no puede estar para todo. El resultado de todo eso fue que durante los primeros días miles de valencianos estuvieron abandonados a su suerte, que no se vio una sola unidad militar en muchísimos municipios y que surgió un clamor absolutamente real en función de la situación, injusto con las Fuerzas Armadas, pero justo con lo que estaba haciendo el Gobierno, impidiendo que las Fuerzas Armadas pudieran actuar desde el primer instante, un clamor popular que decía ¿dónde está el Ejército? Y esa es la situación, señora ministra. En función del tiempo del que dispongo y por no me llame la atención la señora presidenta, concluyo allí. La razón del mundo, señora ministra, cuando afirma que hay que pensar muy bien lo que uno dice. Lástima que no se lo haya aplicado usted con anterioridad a sí misma, porque, por decirlo de una forma benigna, me parece lamentable que usted, para intentar tapar su inacción como ministra de Defensa en relación con la catástrofe de Valencia, haya querido hacer sorna personal cuestionando la labor del Ejército en las inundaciones del año 83, diciendo que usted es que no vio a ninguno de los 10.000 militares desplegados, cosa que constituye una ofensa para las Fuerzas Armadas y particularmente, señora ministra, para miles y miles de españoles vestidos de uniforme que prestaban un servicio a la nación, porque aquellas fuerzas que acudieron en el 83 a Bilbao no eran
como hoy, soldados profesionales, sino fuerzas de reemplazo, españoles de a pie. Así que sí, señora ministra, tiene usted razón, hay que pensar muy bien las cosas que se dicen. Estoy seguro que su afirmación no ha caído nada bien, ni en una gran parte de la opinión pública, ni desde luego en una gran parte de las Fuerzas Armadas. Y por lo demás me remito a la pregunta que acaba de leer la señora presidenta. Muchas gracias. Claro, el ejército es de todos, la bandera es de todos, la Constitución es de todos, la patria es de todos. Esto algunos no lo entienden así, son precisamente aquellos en los que ustedes se apoyan. Pero, por otra parte, el ejército parece que deja de ser de todos cuando la ministra de Defensa dice el ejército no está para todo, y ahí que se apañen los afectados por la catástrofe. Yo les